soy Xochitl. Y yo soy Jimena. Somos reporteras de la revista digital Agua Simple. Tu revista del agua. Oye, Xochitl, ¿sabes por qué todo el mundo está compartiendo fotos del agua? ¿No sabes el importantísimo evento que hubo? No, cuéntame. No inventes, pues fue el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. ¿Día Mundial del Agua? ¿Cómo? Sí, se celebra desde 1993 y fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Río de Janeiro. ¿Pero por qué se celebra el agua? El agua es súper importante. De hecho, es el 75% de nuestro cuerpo. Vaya, una vez leí que la Tierra está constituida por un 70% de agua. Exacto, sí, está constituida por el 70% de agua, pero solamente el 2% es potable. No creo que a las próximas generaciones les alcance ese 2%. Lo que pasa, Jimena, es que ya tenemos escasez de agua. Hay comunidades en que es común ver que la gente lleva cubetas de agua para su uso diario. Pues en África sucede algo similar. Hay comunidades que tienen que recorrer 5 horas para poder alcanzar un poco de agua. Y no nos vayamos tan lejos. En México sucede algo similar. No existe el abastecimiento de este vital recurso. Por esa razón, en la Semana del Agua se llevaron a cabo diferentes actividades en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Jiutepec, Morelos, México. Una de las actividades fue recorrer las instalaciones del INTA, en la cual asistieron diversas instituciones de educación media superior. Asistió la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos visitó el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, plantel Jiutepec, y el Colegio Mesoamericano del municipio de Tepoztlán, dentro del programa Un Día de Pinta, de la Secretaría de Innovación de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Vamos a conocer acerca de lo que se vivió ese día y lo que la maestra Irlet Segura opina del Día Mundial del Agua. Muy interesante que durante este día y a lo largo de la semana se llevaron a cabo muchas actividades donde participaron muchos jóvenes que mostraron gran interés. Y pues esto es de relevancia ya que ellos son pues el futuro de nuestro país y son los que pues van a implementar acciones para el cuidado no solo del agua sino de todo el medio ambiente. Entonces es importante que se fomente esta cultura del agua hacia principalmente los jóvenes. Compartir toda esta semana con los jóvenes el conocimiento sobre el tratamiento de aguas residuales y el uso y cuidado ha sido una experiencia muy buena porque es agradable compartir conocimientos con personas tan jóvenes y que muchas de ellas se muestren interesados en todo este tema. Aparte de que son la futura generación que nos va a ayudar a cuidar este recurso que a estos tiempos es un problema el cuidado de la misma. Es importante concientizar a todos los jóvenes y que se les transmita esta información porque creo que pueden crear muchas acciones y muchos proyectos más adelante si les interesa sobre el cuidado y tratamiento de este. Los invitamos a que asistan a esta exposición itinerante Agua 24/7, cantidad adecuada, calidad aceptable, que desarrolla el tema seguridad hídrica. Los investigadores también forman parte de la comunidad estudiantil y comparten conocimiento. Se impartieron conferencias en el Colegio de Bachilleres Plantel 4 en Cuautla, Morelos, México, con los temas Seguridad hídrica, al rescate del agua, por el maestro Joaquín Flores Ramírez, difusión de la revista Agua Simple, y tecnologías alternativas integradas a los modelos experimentales de vivienda por el medio rural y urbano, por la maestra Irlet Segura Estrada. Estas fueron las actividades estudiantiles que promueve la revista digital Agua Simple del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Descubre nuestro sitio web en www.aguasimple.org.mx y recuerda picarle en el botón de suscribirte para que puedas seguir conociendo las actividades en pro del medio ambiente y del agua. Nosotras somos Xochitl y yo soy Jimena. Nos vemos. Bye.